Torre de Babel, quien construyó y donde se encontraba la Torre de Babel. La Torre de Babel ha sido objeto de mucha especulación y curiosidad a lo largo de la historia. Muchas personas no conocen lo que realmente dice la Biblia al respecto y terminan creyendo relatos que carecen de fundamento bíblico. En este video, exploraremos la Torre de Babel a la luz de las Escrituras. Es interesante notar que la expresión Torre de Babel no aparece en el Antiguo Testamento. Es un nombre que se ha adoptado popularmente para referirse a la torre de la ciudad de Babel. La palabra torre se traduce principalmente como torre de vigilancia, mientras que Babel proviene del término babilónico que significa puerta de Dios, combinando el acadio bar con el hebreo el. Sin embargo, el nombre Babel también se puede interpretar etimológicamente como confusión, en relación con la confusión de lenguas que se produjo allí. Antes de entrar en detalles sobre la Torre de Babel, es fundamental conocer un poco sobre la ciudad de Babel. Después del diluvio, Dios ordenó a la humanidad que se dispersara y poblara la tierra. Sin embargo, desobedeciendo esta orden, la población decidió unirse y construir una ciudad en la llanura de Senar. Babel es la primera ciudad mencionada en la Biblia después del diluvio, y la región donde fue construida se convirtió más tarde en la famosa Babilonia. Se dice que Babel fue fundada por Nimrod, quien también estableció las ciudades de Uruk, Akkad y Calné. Al aventurarse en Siria, Nimrod edificó otra ciudad, entre las que se encontraba Nínive. Según el relato bíblico en el capítulo 11 del libro de Génesis, Babel pudo haber sido el centro del gobierno desde donde se inició su reino. Junto con la ciudad, la gente comenzó a construir una torre para fortalecer su dominio, lo cual fue una acción en contra de la voluntad de Dios. La construcción de la Torre de Babel simbolizaba la negación de la orden divina de dispersarse por la tierra. La expresión que describe la torre, cuyo techo tocaba los cielos, refleja la soberbia de esa civilización y el avance tecnológico alcanzado en aquel tiempo. El texto de Génesis no especifica si los constructores temían un nuevo diluvio, pero la grandeza de la ciudad y de su torre, así como la integración de su sociedad, parecen indicar tal temor. Si esto fuera cierto, su comportamiento representaba no solo desobediencia a Dios, sino también una falta de confianza en la promesa divina de que nunca más la tierra sería destruida por un diluvio. En esa época, la región de Babel carecía de piedras y cal, por lo que muchas edificaciones se construyeron con ladrillos de arcilla seca al sol o cocidos en hornos, y el betún se usaba como mortero. Las torres mesopotámicas, conocidas como zigurats, sirven como referencia para entender la forma que pudo haber tenido la Torre de Babel. Estas estructuras eran rectangulares, construidas en niveles y accesibles por escaleras y rampas. Generalmente, poseían un patio que daba acceso a otros niveles, y en la cima se encontraba un santuario dedicado a la deidad adorada. No obstante, no sabemos cuántos niveles tenía la Torre de Babel ni si cumplía una función de santuario, ya que probablemente su construcción quedó inacabada con la dispersión de su población. También es incierto el lugar exacto donde se construyó la torre, solo se conoce la región de la ciudad. Por ello, hay diversas teorías sobre su ubicación. Algunos intérpretes coinciden con la tradición de que la Torre de Babel era el templo de Nabo, situado a unos 16 km al sur de Babilonia, que contaba con 7 niveles. Otra teoría sugiere que la torre estaba en Babilonia y correspondía a una construcción conocida como Etemenanki, que significa la casa de la fundación del cielo y de la tierra. Esta estructura tenía aproximadamente 100 metros de altura y era considerada la Torre de Babilonia. Los habitantes creían que su deidad descendía al templo para comunicarse con ellos. Posteriormente, esta torre fue destruida por Jerjes y su escombro fue removido, dejando solo una gran cráter. También hay quienes sostienen que la Torre de Babel estaba al oeste de Bagdad, en Irak, aunque esta posibilidad es menos considerada, dado que la ciudad de esa región se transformó alrededor de 1400 a.C. Existen tradiciones judías que creen que Dios envió fuego del cielo para consumir toda la torre, incluyendo sus cimientos. Por otro lado, hay relatos que afirman que la torre fue derribada por un gran viento, dejando nada de ella. A pesar de la incertidumbre sobre la ubicación exacta de la Torre de Babel,
Si se sabe que tanto la ciudad como la torre simbolizan la ambición del ser humano desde tiempos antiguos. La Torre de Babel es un claro ejemplo de la resistencia humana a seguir las instrucciones divinas. La lección más importante sobre la Torre de Babel radica en el juicio de Dios que se desató sobre esa gente, trayendo confusión a sus lenguas y dando inicio a la dispersión geográfica de la humanidad, así como al surgimiento de diversas culturas y lenguas. En Génesis 11:5 se puede observar un elemento antropomórfico en la narrativa, donde Dios baja para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. En el versículo 6, Dios deja en claro que esto era solo el comienzo y que la ambición humana no conocería límites en sus planes. Así, Dios decidió castigar a la población, dispersándola por toda la tierra. Hay un debate sobre si la confusión de las lenguas fue un evento global o local. Algunos eruditos creen que ocurrió solo dentro de la historia semita, por lo que entienden que el capítulo 11 se centra en una sección del libro de Génesis relacionada con ellos. Esta interpretación, sin embargo, es muy discutida. La interpretación más comúnmente aceptada es que la confusión de lenguas tuvo un impacto global, sugiriendo que antes de esto, todos hablaban un mismo idioma, como se indica en los versículos 1 y 6 del capítulo 11. Finalmente, muchos intentan especular cuál era el idioma hablado antes de la confusión en Babel, pero esta es otra pregunta sin respuesta. No se sabe cuál fue la lengua original antes de la confusión. Algunos sugieren que podría haber sido el hebreo, aunque no hay base sólida para esta afirmación, y esto es lo que realmente sabemos sobre la Torre de Babel. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa todas las notificaciones para no perderte ningún video. Comparte con amigos y familiares. Hasta la próxima.